Buenas, voy a hablar sobre el principio de Pascal y Arquímedes. En física, el principio de Pascal o ley de Pascal es una ley usada por el filósofo, físico y matemático francés Blaise Pascal, que nació en 1623 y murió en 1662. El principio de Pascal se resume en una frase que es que el incremento de presión aplicado a una superficie de un fluido incomprensible, o sea, un líquido, contenido en un recipiente indeformable, se transmite con el mismo valor a cada una de las partes del mismo. O sea que si el interior de un líquido se origina una presión, esta se transmite con igual intensidad a todas las direcciones y sentidos. En el sistema internacional, la unidad de presión es un pascal, en abreviatura PA, que se define como la fuerza ejercida por un newton sobre la superficie de un metro cuadrado. El principio de Pascal puede comprobarse utilizando una esfera hueca perforada en diferentes lugares y provista en un émbolo. Al llenar la esfera con agua y ejercer la presión sobre ella mediante el émbolo, se observa que el agua sale por todos los agujeros con la misma presión. También podemos ver aplicaciones del principio de Pascal en las presas hidráulicas. Aplicaciones del principio. El principio de Pascal puede ser interpretado como la consecuencia de la ecuación fundamental de la hidrostática y del carácter altamente incompresible de los líquidos. En esta clase de fluidos la densidad es prácticamente constante, de modo de acuerdo a la ecuación, donde la presión puede ser total a la profundidad o la presión sobre la superficie libre de fluido. Si aumenta la presión sobre la superficie libre, por ejemplo, la presión total en el fondo ha de aumentar a la misma medida, ya que el término pGh no varía al hacerlo presión total. Obviamente, si el fluido fuera comprensible, la densidad del fluido no respondería a los cambios de presión y el principio de Pascal no fuese posible. Dos émbolos de secciones diferentes se ajustan respectivamente en cada uno de los cilindros de modo que estén en contacto con el líquido. Cuando sobre el émbolo de menor sección A1 se ejerce una fuerza de F1, la presión de P1 se origina en el líquido de contacto con el que transmite íntegramente y de forma casi instantánea a todo el resto del líquido. Por el principio de Pascal, esta presión será igual a la presión de P2 que ejerce el fluido de la sección A2, es decir, como muestra en la foto de abajo. La presión en un fluido es la presión termodinámica que interviene en la ecuación constitutiva y en la ecuación de movimiento de fluido. En algunos casos especiales, esta presión coincide con la presión media o incluso con la presión hidrostática. Todas las presiones representan una medida de energía potencial por unidad de volumen en un fluido. Para definir con mayor propiedad el concepto de presión en un fluido, se distinguen habitualmente varias formas de medir la presión. Está la presión media o promedio de las presiones según diferentes direcciones del fluido. Cuando el fluido está en reposo, esta presión media coincide con la presión hidrostática. La presión hidrostática es parte de la presión debida al peso de un fluido en reposo. En un fluido en reposo, la única presión existente es la presión hidrostática. En un fluido en movimiento, además, puede aparecer una presión hidrodinámica adicional a la relacionada con la velocidad del fluido. La presión hidrodinámica o es la presión termodinámica, dependiente de la dirección considerada alrededor del punto que dependerá, además del peso del fluido, el estado del movimiento del mismo. El principio de Arquímedes. En el principio de Arquímedes se dice que nació el 212 a.C., notable matemático e inventor griego, que estableció importantes obras sobre geometría plana y el espacio, aritmética y mecánica, y su estudio es basado en las fuerzas sobre la porción del fluido en equilibrio con el resto del fluido. El principio de Arquímedes establece básicamente que cualquier cuerpo sólido que se encuentre sumergido o depositado en un fluido experimentará un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. El objeto no necesariamente ha de estar completamente sumergido en dicho fluido, ya que si el empuje que recibe es mayor que el peso aparente del objeto, este flotará y estará sumergido solo parcialmente. La explicación del principio de Arquímedes consta de dos partes, como se indica en las figuras de abajo, y lo primero es que el estudio de las fuerzas sobre la porción del fluido en equilibrio con el resto del fluido, y segundo, la sustitución de dicha porción de fluido con el cuerpo sólido de la misma forma en dimensiones. Porción de fluido en equilibrio con el resto del fluido.
Consideramos en primer lugar las fuerzas sobre una porción de fluido en equilibrio con el resto del fluido, a la fuerza que ejerce presión del fluido sobre la superficie de separación, que es igual a P de S, donde P solamente depende de la profundidad y de S en el elemento de superficie. Puesto que la porción del flujo se encuentra en el equilibrio, la resultante de las fuerzas debido a la presión se debe anular con el peso de dicha porción de fluido. A esta resultante la denominamos empuje, y su punto de aplicación es en el centro de la masa de la porción de fluido, denominado como centro de empuje. De este modo, para la porción de fluido en el equilibrio con el resto se cumple empuje, que es igual a peso, que es igual a RF, por GB. El peso de la porción de fluido es igual al producto de la densidad del fluido RF por la aceleración de la gravedad G y por el volumen de dicha porción B. Se sustituye la porción de fluido con el cuerpo sólido de la misma forma y dimensiones. Si sustituimos la porción del fluido por un cuerpo sólido en la misma forma y dimensiones, las fuerzas debidas a la presión no cambian. Por lo tanto, su resultante que hemos denominado empuje es la misma y actúa en el mismo punto denominado centro de empuje. Lo que cambia es el peso del cuerpo sólido y su punto de aplicación en el centro de la masa, que puede o no coincidir con el centro de empuje. Por tanto, sobre el cuerpo actúan dos fuerzas, y es el empuje y el peso del cuerpo, que no tienen el principio del mismo valor ni están aplicadas en el mismo punto. En casos más simples, supondremos que el sólido y el fluido son homogéneos y por lo tanto coinciden con el centro de masa del cuerpo con el centro de empuje.